para hablar. Y quiero que pienses ahora en Moisés. Cómo Moisés se presentó delante de Dios. Dios estaba ahí con él y Dios le encomienda ir delante de Faraón. Y dice la palabra literal, quiero leerte este verso, porque es Éxodo capítulo 4 y el verso 13 dice: pero Moisés suplicó de nuevo, o sea, por 2 ocasiones le suplicó a Dios: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro, no me envíes a mí, agárrate a otro, es más, te propongo a mi hermano Aarón, envíalo a él, pero a mí no me envíes. ¿Por qué? Porque la limitación física que Moisés tenía era que era tartamudo, que no podía hablar bien. Y entonces eso era intimidante para él. ¿Cómo se iba a parar delante de Faraón? ¿Cómo él iba a hablar con esta incapacidad, con esta limitación? Y piensa algo, iba a dar un mensaje que era serio, era un mensaje que venía de parte de Dios. Te puedes imaginar qué tan intimidante era para él, no solamente el ponerse al frente del Faraón, sino dar un mensaje que tenía peso, que tenía fuerza, y que él fuera tartamudo. ¿Cómo lo iban a tomar los demás? ¿Se burlarían? ¿Harían escarnio de él? Habían muchas inseguridades en él. ¿Y por qué Dios es experto en siempre llamar a la gente limitada? ¿Por qué Dios siempre es experto en poner sus ojos en gente insignificante? A mí me encanta ver eso en Dios, que Dios no busca a gente popular ni famosa. Dios pone y reposa sus ojos sobre gente que no figura, gente que no es capaz, gente que está limitada. ¿Por qué? Porque su poder se gloría en nosotros. No es gracias a nosotros, es a pesar de nosotros que el poder y la gloria de Dios se manifiesta a toda la humanidad a través de nuestra propia vida. Y es Dios poniendo sus ojos. Y debería de ser una gran lección para nosotros darnos cuenta que en la Biblia a toda la gente que Dios usó, llamó y que dijeron sí, en algún momento puso excusas por alguno de estos factores que estamos viendo, pero nunca le dijeron no lo voy a hacer. Intentaron decirle así a Dios: no puedo, casi no quiero. ¿Conocen a alguien que le haya dicho a Dios no quiero? O sea, me has dado una misión pero no quiero hacerla. Yo recuerdo a un joven llamado Jonás, que lo mandaron a una ciudad y que él dijo: pues no voy a ir, o sea, hazle como quieras, pero yo no quiero y yo no voy a ir. Tú me estás mandando a hacer algo, pero yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque no quiero. Dice que se subió a una embarcación, esa embarcación dice que sufrió. ¿Por qué? Porque Dios envió una gran tormenta hasta que lo tiraron a las aguas, y dice que cuando Jonás cayó a las aguas se quedaron quietas, y que Dios envió a un gran pez, o sea, una ballena, a tragarse a Jonás. Esto suena como una fábula, como un cuento, de que Dios envíe a una ballena a comerse a un ser humano y a vomitarlo 3 días después en la playa de la ciudad donde tenía que ir. Y tú y yo podemos tomarlo así, como un cuento, como una fábula que nos puede dejar una enseñanza, o mirarlo con mucha seriedad, que si yo me sigo negando, que si yo me sigo resistiendo, Dios sería capaz de enviar a una gran ballena al mar Caribe para tragarme a mí hasta que yo cumpla mi propósito. Así de serio es Dios. Voltea con tu vecino y dile: así de serio es Dios. Sí, ¿verdad? No nos gusta mucho. Yo digo, no, yo mejor coopero. A mí no me vomite, que no me vomite ninguna ballena. No me imagino el olor, no me imagino lo que habrá pasado Jonás en el vientre de esa ballena. Pero sabes una cosa, ninguna excusa es válida para desobedecer una instrucción de Dios. Tienes que saber que Dios sí es experto en imposibles, por eso te busca a ti, porque para Él no hay algo que lo limite, ni siquiera tus propias limitaciones. Él está buscando gloriarse y maravillarte a ti con lo que Él puede hacer a través de alguien tan común y corriente como lo eres tú. Vimos 2 factores. El primero fue nuestra procedencia. El segundo factor son nuestras supuestas limitaciones, porque para Dios no es una limitación, al contrario, es una oportunidad
¿Para qué? Para demostrarte a ti lo que Él es capaz de hacer en ti y a través de ti. Y quiero que en este factor número 2 escribas cuáles son las supuestas limitaciones que tú tienes. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos: no tener estudios, solo haber estudiado, no sé, la secundaria o la primaria. Otro puede ser alguna limitación física, puede ser tu propiedad, puede ser de edad avanzada y eso lo estás poniendo como una excusa para Dios. También podría ser lo opuesto, que eres muy joven y cómo Dios te va a usar a ti siendo tan joven. Y recuerda algo, si tenemos un Dios que se fortalece en nuestras debilidades, no hay limitación que nos pueda detener. Si ya estás escribiendo ahí las supuestas limitaciones que tú consideras que te impiden llevar a cabo el llamado de Dios, porque cuando yo digo llamado, yo quiero ser muy clara. Dios nos ha dado dos cosas por hacer y por vivir. El primero es el gran mandamiento y el segundo es la gran comisión. El gran mandamiento está en Mateo capítulo 23 y dice de esta manera: ama a Dios por sobre todas las cosas. Y también hay otra cosa importante, dice Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el gran mandamiento. Pero la gran comisión dice de la siguiente forma, que está en Mateo capítulo 28: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas estas cosas que yo les he enseñado a ustedes, que ellas las guarden, y también bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada vez que yo menciono llamado, eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos ha llamado a amarlo a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, amar a nuestro prójimo, y por prójimo tenemos que entender que también son nuestros enemigos. Y la gran comisión requiere ir, salir, compartir todas las enseñanzas que hemos recibido de Él y hacer discípulos. Quiere decir que la gran comisión se resume en que tú y yo somos discípulos que hacemos discípulos, ¿cierto? En el que nosotros nunca dejamos de ser discípulos, pero vamos y hacemos más discípulos. ¿Y en cuántas ocasiones tú y yo nos hemos limitado a eso? Nos hemos limitado a darle excusas y no llevar a cabo estas dos cosas, la gran comisión y el gran mandamiento. Quiero ir al tercer factor. En el tercer factor están nuestros pecados. Yo sé que muchos de nosotros hemos nacido de nuevo, pero en muchas ocasiones como cristianos, aún activos dentro de una iglesia, siendo pertenecientes a un equipo de servicio, viniendo todos los domingos, solemos maquillar pecados en nuestra vida. Y el pecado maquillado en nuestra vida es definitivamente si nos limita, porque Dios no puede quitarnos el pecado si no es que nosotros renunciamos a Él. Entonces, el pecado nos lleva a vivir una vida limitada espiritualmente y también muy por debajo de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y a través de nuestra vida. Y yo quiero que en esta lista, este tercer factor también lo escribas. ¿Cuál es aquel pecado que me mantiene aún atado? Y no te vayas solamente a pensar en un pecado, por ejemplo, de inmoralidad sexual. Quiero que pienses en aquellos pecados que solamente tú los conoces, tú y Dios los conoce porque los libras en tu mente. Pueden ser pensamientos intrusivos, puede ser aún el no creer que tú eres suficiente para Dios. Es un pecado no creer lo que Dios dice acerca de ti. Quiero que pienses en aquellos pecados que no son tan evidentes físicamente, pero que los podemos practicar, como la murmuración, la crítica. Y quiero que lo escribas ahí. ¿Qué pecados crees tú que tienes y te mantienen ahí? Yo recuerdo haber pasado en mi juventud una época difícil. Y era un pecado, ¿por qué? Porque era algo que yo no tenía control sobre de él.
Y recuerdo que me consideraba una buena persona, pero yo sabía que estaba librando una batalla porque no tenía dominio propio. Y era con los alimentos. Era comer de manera compulsiva y después vomitarlos. O tener sesiones exageradas de ejercicio, y todo eso era irme a otro extremo. Y yo en esa etapa, que fueron casi 2 años y medio, yo me di cuenta que lo primero que embargó mi vida fue la vergüenza. Y esa vergüenza me impedía acercarme a Dios y dar lo mejor de mí para otros. Donde el pecado no solamente me limitaba, sino que el pecado hacía que toda mi vida, todos mis deseos gravitaran alrededor de ese pecado, en vez de que fuera Jesús el centro de mi vida. Entonces mis deseos y mis afectos no estaban alineados a Dios, estaban alineados a ese pecado para satisfacerlo. Y era una lucha tan grande por querer agradar a Dios y tomar lo mejor de Dios para mi vida y que mi vida fuera útil para otros, pero simplemente no había espacio. Algo tú y yo debemos de saber, que cuando llegamos a conocer a Jesús, nuestro pensar y nuestro sentir acerca del pecado cambia automáticamente. Ya no podemos volver a pecar de la misma manera como lo hacíamos antes cuando no le conocíamos. Ahora nos sentimos incómodos, ahora nos avergüenza, ahora nos llena de culpa volver a pecar. ¿Por qué? Porque sabemos que no es correcto, sabemos que eso no le agrada a Dios, sabemos que es una ofensa directamente para nuestro Padre, pero aún así estamos ahí. Ahora, ¿qué determinación tomaremos ante el pecado? Definitivamente es una decisión personal de decir, yo voy a volver mi deseo a ti, y mi deseo es amarte como el gran mandamiento, amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y no hay cabida para otra cosa sino solamente para ti. Tú eres el centro de mi vida. Y quiero que anotes, en esta no se vale copiar, no voltee a ver a su vecino, esto es personal, esto es privada, y sí puede ser un factor por el cual nosotros nos excusemos a Dios. Generalmente cuando vivimos en pecado y tenemos un pecado oculto, la excusa para Dios suena así: es que no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer es decir, no estoy bien contigo. Entonces tengo que argumentar otra cosa, porque no puedo ser tan franco y honesto contigo para decirte que estoy mal, que hay algo que dentro de mí no está bien. Entonces puedo poner otro tipo de frases menos el ayúdame, estoy mal, necesito de ti, esto me está estorbando. Y lo que yo digo es, ay, ¿sabes qué? Es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, es que la verdad tantas cosas por hacer, pues es que no me dan. ¿Por qué? Porque no deseo involucrarme mucho más allá, mucho menos involucrarme para levantar la mano y decir, sí, yo quiero tener un grupo en mi casa, yo los quiero recibir siempre. ¿Por qué? Porque yo sé que hay algo en mi interior que no está alineado con Dios. Cuarto factor que podemos usar como una excusa, nuestros temores. Y esto es bien válido. Escúchame una cosa. Los temores que nosotros vivimos son humanos. Y no hay mejor manera de ejemplificar los temores que a través de Jesús. O sea, yo no sé si tú te maravilles como a mí me maravilla darme cuenta que Jesús tenía privilegios divinos, privilegios en el cielo, pero dice que Él no los tomó como cosa a la cual aferrarse, renunció a esos privilegios divinos y se encarnó, se hizo como uno de nosotros. Y Él vino a esta tierra, nació como tú, como yo, caminó, aprendió, vivió, jamás pecó, pero sí tuvo miedo, sí afrontó los temores humanos como tú y como yo. Eso me hace saber que delante de Dios nuestros temores son válidos, escucha, son legítimos. Quiere decir que Dios los toma en cuenta y dice, yo sé que te estás muriendo de miedo. O sea, imagínate Gedeón. Me impresiona este joven porque Dios le dijo, guerrero valiente, ve y derrota a los madianitas. Pero en realidad no solamente era un ejército, no solamente era otro reino, eran 3 reinos, eran 3 alianzas las que habían hecho. Se habían aliado 3 reinos, ¿para qué? Para tomar esas tierras. Y entonces Gedeón le dijeron, ve tú. Y él le dice a Dios, ¿seguro que yo tengo que ir?
y le pide pruebas a Dios. ¿Y cuáles son las pruebas? Le dijo, es más, Dios, si yo tengo que ir, yo te pido pruebas. ¿Cuántos aquí le han pedido pruebas a Dios? Yo sí le he pedido pruebas a Dios. Y no está mal. Dios no se siente mal con que tú le pidas pruebas. Porque imagínate que Dios te manda a hacer algo que conlleva miles de pesos o cientos de miles de pesos. Y tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? A lo mejor es idea mía. A lo mejor solo es como una corazonada humana, pero no viene de ti. Y no te escucho. Pero yo quiero probarte, yo quiero que tú me compruebes si eso es lo que yo tengo que hacer. Y este joven le dice, yo me voy a dormir el día de hoy. Y a la mañana siguiente, cuando salga de mi casa, de mi tienda, voy a tocar la piel de animal que está afuera como tapete. Si está seca y el piso está mojado, quiere decir que yo sí tengo que ir, que yo soy el guerrero valiente que andas buscando y que yo tengo que ir. Y sale Gedeón, toca la alfombra y sí, efectivamente, la alfombra estaba seca, la piel del animal estaba seca y la tierra estaba mojada. Y empezó otra vez con la inseguridad, dijo, no, ¿cómo voy a hacer yo qué voy a ir a hacer, a derrotar a esa gente? Yo no puedo, ni ejército tengo. Y dice que se acerca de nuevo a Dios y dice, Dios, de verdad, perdóname, así le dijo, perdóname, pero te quiero pedir una prueba más. Si al día siguiente yo me levanto y pasa lo contrario, que la piel del animal esté mojada y la tierra esté seca, pues yo sabré que realmente tú sí me vas a enviar a mí. Y se levanta el otro día Gedeón y toca la piel del animal y dice que cuando la toca, esa cosa está empapada y la tierra está seca. Yo me imagino así como, ¡oh! Tenía miedo. O sea, seguro que este joven tenía miedo, o sea, lo que tenía era un temor de decir, soy yo el que tiene que ir, o sea, me estás hablando a mí y yo soy el que tiene que hacerlo. Y después viene el momento en el que él reúne a ese ejército, dice que junta a 32,000 hombres. Y entonces dice que ya están en esta cima de la montaña y Dios dice, ok, ya van a ir a la guerra. Y Dios le dice a Gedeón, alto, 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 no vas a ir con 32,000. Porque si ustedes van a pensar que por ser un ejército tan numeroso lo hicieron por sus propias fuerzas. Entonces, ahora tú me hiciste pruebas a mí, yo te voy a hacer una prueba a ti. Y no vas a ir con todos. Te vas a acercar con ellos y le vas a preguntar quién de ellos tiene miedo. Y a los que tengan miedo los tienes que regresar a su casa. La sorpresa de Gedeón es que Dios también estaba probando el corazón de él. Que Dios permitió que Gedeón le pidiera pruebas. Pero ahora Dios estaba también calando el corazón de Gedeón. Y dice que cuando se acerca Gedeón con estos hombres, de 32,000 solamente quedaron 10,000. Y yo me imagino a Gedeón así como diciendo, o sea, ¿qué onda con Dios? Me la está aplicando, ni para qué le pedí pruebas, ya hubiera sido obediente a la primera y ahora me está probando a mí, se queda con 10,000 hombres. Y entonces Dios le dice, bueno, pero viene otra, no nos vamos a quedar ahí. Vas a descender al valle y cuando llegues al valle vas a darte cuenta de los hombres cómo beben agua, los que tomen lamiendo el agua directamente o los que la tomen con su mano. Entonces solamente te vas a quedar con los que la tomen con su mano, no los que tomen directamente. Y la sorpresa fue que Gedeón se quedó con 300. Voltea con tu vecino y dile ridículo, o sea, eso era ridículo. Yo me imagino al pobre Gedeón así como diciendo, me la está aplicando, ¿no? Está aplicando ahora mi confianza de que yo creo que él me está enviando. Pero eso no fue todo, lo más ridículo de todo, ¿saben qué fue? Cuando le dicen, ustedes van a ir a la guerra. Y le dijo, y vas a llevar una vasija, un palo, una antorcha y un cuerno. O sea, ¿te imaginas ganar la guerra de esa manera? Yo me imagino a Gedeón como diciendo, o sea, Dios, ¿qué tratas de hacer conmigo? Soy la persona más ridícula del mundo pensando que voy a ganar la guerra con 300 hombres y con palos, antorchas, vasijas y un cuerno. O sea, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Este escenario es el mejor escenario para darnos cuenta que Dios hace las cosas a su manera y no a nuestro parecer. Que Él usa nuestras vidas siempre y cuando tengamos disposición a pesar de nuestros temores. Este joven estaba muerto de miedo,
pero nunca se negó, porque Dios permitió que lo probara y le dio esas demostraciones. Ahora, Dios también estaba calando el corazón de Gedeón en cuanto a su confianza, si realmente creía que Dios era quien lo iba a llevar a la victoria de esa lucha. Y yo quiero que escribas ahí en este cuarto factor, ¿cuáles pueden ser tus temores? ¿O cuáles son hasta el momento los temores que tú tienes y que utilizas como una excusa para no obedecer a Dios? Lo que Él te está pidiendo, lo que Él te está mandando a hacer. ¿Cuáles son los temores que tú tienes? Y con esto quiero decirte que no hay excusa válida para no experimentar la vida que Dios nos diseñó o Dios diseñó para nosotros. No hay excusa. Cada vez que nosotros argumentamos una excusa, nos limitamos a experimentar la vida que Dios ya diseñó para nosotros y pudiera ser una vida mucho más emocionante que la que llevamos hasta el momento. Pudiera ser una vida muchísimo más satisfactoria que la que llevamos hasta el momento, que nos hemos conformado en ser personas normales y en, por ejemplo, garantizar muchas cosas, garantizar una quincena, garantizar un promedio de vida, porque no nos dejamos tampoco sorprender por Dios y lo que Él puede hacer con nosotros. Tú y yo debemos de entender que Dios sí quiere usar nuestras vidas, solo necesita nuestra disposición. Y quiero ir con el último factor, el quinto, y son aquellas personas a las cuales culpamos, personas a las cuales nosotros culpamos. Y quiero que pienses que en muchas ocasiones sí lo hacemos. Si mi líder fuera mejor, yo sería un mejor líder, yo sería un mejor discípulo. Si mi pastor fuera de tal forma, la iglesia sería más grande y los grupos serían tal cosa. Si mi mamá me hubiera dado tales cosas, yo tendría más herramientas para poder ofrecer, yo tendría más habilidades para dar. Si Dios no hubiera permitido que mi mamá muriera, la cosa sería diferente. Y quiero que identifiques algo. Aún la persona con la cual tú puedes estar molesta el día de hoy, la que es la culpable, puede ser Dios mismo. Y eso me sucedió a mí. Yo recuerdo que ver a mi mamá enferma de cáncer en el año 2010 le detectaron a mi mamá cáncer y ella nos los dijo en el mes de junio de ese año. Y recuerdo que cuando nos da la noticia nos pide que entremos a su habitación. Estábamos ahí sentados los cuatro, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Y recuerdo que mi mamá dijo, ustedes se han dado cuenta que ya he llevado bastantes tratamientos para una bacteria en el estómago. Y el día de hoy me han dicho que no es una bacteria, sino que tengo un cáncer que está muy avanzado y que de manera inmediata necesito operarme. Necesitan quitar el estómago, pero antes de quitar el estómago necesito quimioterapias. Voy a viajar a la Ciudad de México y recuerdo que recibí esa noticia así muy, muy tranquila, muy relajada, porque dije, o sea, Dios de esta no nos va a dejar. O sea, nos ha sacado de peores cosas, ¿no? De la bancarrota, nos ha sacado de no tener que comer. O sea, Dios ha estado con nosotros y en esta tampoco nos va a soltar. Entonces yo dije, tranquila. Y lo opuesto fue con mi hermano. Mi hermano sí definitivamente se enojó, agarró las llaves del carro, se salió, estaba muy molesto con Dios. Pero eso fue en el mes de junio. Recuerdo que para el mes de octubre ya intervienen a mi mamá, le quitan el estómago, unen directamente el esófago al intestino. Y recuerdo que ella regresa después de un mes de estar en Ciudad de México, llega aquí y teníamos un lanzamiento. Y recuerdo que ella era tan delgada, súper delgada, que entonces estaba predicando
y con una mano sostenía el micrófono y con la otra un vaso. Y yo recuerdo verla en la parte de hasta atrás. Y ella hablaba, y cuando hablaba generaba como, su saliva se convertía como en una espuma, que parecía como que se iba a ahogar. Entonces yo la veía desde atrás y yo le decía, ya no sigas hablando, o sea, no es necesario que te esfuerces de esa manera. Y recuerdo que ella predicaba, era nuestro segundo día de lanzamiento, y mientras predicaba, vaciaba su saliva en el vaso. Yo le decía, es que para la gente también es muy extraño, pero ella me dijo, no, yo quiero ser parte de eso, yo quiero predicar, yo quiero estar ahí. Y recuerdo que en ese segundo día por la noche, tarde noche, estaba predicando y se agarró el estómago y se hizo así, y cuando yo la vi que se hizo así, dije, esto ya está muy mal. La sacamos, la llevamos al hospital y efectivamente el intestino se había doblado por completo, doblado. Y entonces era un dolor tan fuerte el que ella sentía que la volvieron a abrir. Y recuerdo que estando en el hospital, le hablaron a mi papá entró al quirófano y yo vi a mi papá salir del quirófano quitándose la cofia, quitándose la bata, y yo vi su mirada. Eso fue en el mes de noviembre, 8 de noviembre. Junio, octubre, noviembre. Y cuando él salió, él me dijo, ya no hay nada que podamos hacer, porque el cáncer se ha corrido por todos lados y es una metástasis. Y el doctor me pide traer a todos sus familiares porque en 3 días ella muere. Y yo recuerdo haber escuchado a mi papá y para mí fue la cosa más dura de aceptar. No la muerte de mi mamá, sino de aceptar el abandono de Dios para nosotros. Y recuerdo que mi papá me dijo, pero hey, tranquila, Dios todavía puede hacer algo. Y yo recuerdo que volteé con mi papá y le dije, mira, si Dios lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho ya. O sea, no es necesario tanto drama para que Dios obre en un milagro. Y recuerdo que me enojé, me salí corriendo, me salí a la calle, estábamos ahí en el hospital que está en Plaza Las Américas, me salí a la calle, literal a la calle, y me tiré al piso. Y la persona a la cual yo culpaba por esa situación era Dios. Y yo le decía, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué en nuestro mejor tiempo como familia? ¿Por qué en nuestro mejor tiempo como iglesia? ¿Por qué haces las cosas así? ¿Por qué a nosotros que te servimos? ¿Por qué a nosotros que hemos dejado tantas cosas por decirte sí a ti? Y yo recuerdo que en ese momento, así literal, yo escuché a Dios decirme, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y ahí supe que Él no era el culpable y que yo tenía que tomar una decisión. Habían 2 opciones. O me enemistaba con Dios por completo y ponía esa situación como excusa para nunca más volver a pisar una iglesia y abandonar mi fe. O era la otra decisión, darme cuenta que Dios es soberano, que está en control de todo y que se hace su voluntad, y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Habían 2 caminos y tuve que decidir por el que más me costó trabajo: abandonar mi enojo y mi ira y darme cuenta que Dios no era el culpable de esa situación. Y ahora, viendo en retrospectiva hacia atrás, eso sucedió hace 12 años. Y ahora cuando yo veo hacia atrás, yo me doy cuenta que si mi madre no hubiera muerto, yo no estaría aquí. Yo soy la persona más introvertida. A mí no me gusta agarrar un micrófono, no me gusta hablar en público, a mí no me gusta hacer muchísimas cosas de las que he hecho en estos 12 años. Y cuando digo que aún en contra de mi propia voluntad estoy aquí y he hecho eso durante 12 años para su iglesia, no quiere decir que no sea satisfactorio, que no me sienta honrada de hacerlo, sino quiero decirte algo, que a pesar de que yo no me siento capaz, hábil para hacerlo, a Dios le place tomar nuestra vida para hacerlo. Y yo sé que la muerte de mi mamá fue lo que determinó que yo dijera sí, para entender que en nuestra vida cristiana hay tormentas, hay desiertos por cruzar
y también hay valles por enfrentar. Quiero que pienses cómo Dios sí también usa nuestras vidas para eso. Si tu caso fuera como el mío, haber pasado un episodio donde alguna de tus excusas es estar culpando a Dios por algo y tu enojo sea con Él, tienes que tomar esta misma determinación de decir, Dios, ¿puedes hacerlo conmigo? O yo renuncio a sentir esto y creer que tú tienes un futuro y una esperanza para mí. Escúchame algo, la esperanza no puede existir en el pasado, la esperanza solamente puede existir en el futuro. La gente que está enojada con Dios no puede ver un futuro prometedor. ¿Por qué? Porque vive en el pasado. Mientras que Dios dice que renueva su misericordia cada día para con nosotros. Y su bondad es para nosotros eso, como un bálsamo, como algo que demuestra su fidelidad constantemente para nosotros. Quiero que analices estos 5 factores y lo que tú escribiste. Y quiero que determines en tu corazón si vale la pena seguir argumentando a Dios excusas o supuestas excusas que puedas tener. Hoy puedas determinar, decir, prefiero abandonarme en ti. ¿Sabes por qué? Porque en muchas ocasiones creemos que Dios te llama, pero que Dios no provee. Y eso es un choque, eso es opuesto, porque Dios al que llama también le provee. Porque si Dios te ha llamado para lo que Él te ha llamado, Él te va a proveer. Te falta, Él dice en su propia palabra, te falta sabiduría, pídansela porque la va a dar en abundancia. Te falta recurso financiero, pídesela. Su propia palabra te dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y si tú estás pegado a mí, que soy la vid, pide lo que quieras. ¿Por qué? Porque estás pegado a mí, porque estás haciendo mi voluntad. Y si tú eres uno de esos pámpanos, pídeme lo que quieras, que se te dará, que se te entregará. Entonces hay una coerción en nuestra mente, donde somos gente sabionda, que sabe Biblia, pero no somos gente entendida. Gente que no está entendiendo que esas palabras que están en la Biblia son reales para tu vida, que no es un cuento mítico, que no tienen una fecha de caducidad, sino que siguen vigentes para ti, sin importar tu condición física, sin importar tu procedencia, tus apellidos, tu linaje, sin importar eso. Y que Dios es experto en tomar gente insignificante para avergonzar a los sabios de este mundo con lo vil y lo menospreciado que el mundo ha tenido. ¿Qué determinación tú y yo tomaremos ante el servicio? Ante la decisión más clave de nuestra vida. Por supuesto, seguir a Jesús requiere muchas cosas y quiero mencionarte 3 contundentes que Jesús no nos escondió, que Jesús las dejó muy claro y que se lo dijo a esos discípulos. Quiero que observes este escenario cuando se acerca un joven rico a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el joven rico le hace esta pregunta y Jesús le dice, pues cumplir los mandamientos. Y el joven rico, yo creo que hasta se acomodó la camisa y dijo, bueno, o sea, eso lo he cumplido desde que era tan joven. Y yo creo que Jesús dijo, ok, eso es sencillo para ti. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. La palabra dice que ese joven se quedó muy triste y no pudo seguir a Jesús, porque no tuvo la capacidad ni la determinación de dejar lo que tenía, sus bienes, sus posesiones, para ir en pos de Jesús. Yo te preguntaría, ¿tú tendrías esa capacidad para dejar lo que tienes, para ir en pos de Jesús, si Él te lo pide? Esa es una de las cosas que Él nos está pidiendo a nosotros. Deja todo lo que tienes. Déjalo. Segunda cosa que Jesús le mencionó a sus discípulos. Aquel que no esté dispuesto a dejar a su padre o a su madre, tampoco es digno de ser llamado mi discípulo.
Y tú dirás, oye, no, ¿qué onda con Jesús? O sea, Jesús es desalmado, o sea, deshumanizado. ¿Qué onda con Jesús? ¿Sabes una cosa? Jesús nos llevaba a una convicción de reino, de saber que es eternidad, de que aún esto que estamos viviendo en la tierra es temporal. Jesús lo que quería hacer es poner más cielo en nuestro corazón y menos tierra. Traer más el cielo a nosotros para mirar que todo lo que está aquí en algún momento va a perecer, pero que de Él venimos y a Él volvemos, a Él vamos. Él mismo dijo, ellos los que están allá afuera no son mis hermanos. En realidad mis hermanos, mi familia son aquellos que hacen la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Tercera cosa, aquel que no esté dispuesto a cargar su propia cruz y a seguirme, tampoco puede ser mi discípulo. Aquel que no esté dispuesto a cargar su propia cruz y a seguirme, no puede ser mi discípulo. Y yo quiero que ahora sí tú cales. ¿Tú estarías dispuesto a estas tres cosas? ¿A renunciar a lo que tienes? Que tal vez sea para ti como una seguridad. Segundo, aún a cambiar de residencia, a dejar a tu padre, a tu madre, no porque seas deshumanizado, sino porque nos estamos dando cuenta, escúchame bien, esto es guerra. Y cuando digo guerra, es que estamos en el reino de los cielos. Los reinos antiguamente utilizaron ejércitos para dominar y para ganar batallas, pero Jesús utiliza discípulos para ganar esta batalla. Utiliza discípulos convencidos, discípulos íntegros, discípulos que están dispuestos a llegar hasta la muerte con tal de decir sí. De mi mente yo no puedo borrar esta imagen de mi mamá predicando, mientras que en su mano izquierda sostenía un micrófono y en la derecha sostenía un vaso. No había necesidad de que ella se expusiera de tal forma, pero ella no quería perder el privilegio de ser parte, de ver a gente, a hombres y a mujeres que fueran enviados para decirle sí a Jesús y ser usados por Él. Tú y yo tenemos que ser esa clase de hombres y de mujeres que le decimos sí, es tu reino lo más importante en mi vida. Si tú estás dispuesto a esto, yo quiero que pienses qué tan baratas son nuestras excusas para Dios y cómo Él no las acepta. Escúchame bien, Dios no acepta nuestras excusas. No las cree, no las cree. Son muy baratas decírselas a Él, pero escucha bien, sí las puede respetar. Si tú le dices no, entonces elegirá a otro para llevar a cabo ese plan y esa misión. A mí me impacta saber que Él me tiene en tan alta estima que pone sus ojos y su llamado sobre mí y me contempla dentro de sus planes. Eso es honroso, eso es de alta estima. Y escúchame bien, Él nos llama a nosotros también por algo. No porque nos ofrezca fama, popularidad, likes, corazones, no nos llama a eso. Nos ha llamado porque ha encontrado en nosotros un corazón dispuesto para ir a hacer las cosas que nadie más está dispuesto a hacer. Para ir por el perdido, para ir por el huérfano, para ir por el que está roto, cosa que nadie más haría, cosa que nadie más estaría dispuesto a hacer. Y quiero que por último pienses en el contexto de dónde Dios te sacó, porque el contexto tampoco es pretexto para decirle a Dios, yo no lo voy a hacer o no quiero volver ahí. Dios utiliza nuestros contextos, ¿para qué? Para también alcanzar, para también ganar gente ahí donde está nuestro desarrollo como personas, donde nos hemos desarrollado, donde nos hemos desenvuelto. ¿Para qué? Para usar nuestra vida y ganar esas personas. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos una experiencia previa con ellos, con ese círculo de personas. Y quiero ser tal vez más, poner un ejemplo. Aquellas personas que sufrieron adicción a las drogas, al alcohol, tienen una experiencia previa con eso, con esa atadura, con ese pecado, y pueden ser mucho más empáticos con las personas que viven eso, y pueden ser las personas idóneas para predicar
el evangelio a esas personas. Las personas, por ejemplo, que pasamos por trastornos de la conducta alimentaria, podemos ser más empáticas con otras porque comprendemos y entendemos perfectamente lo que ellos están sufriendo y viviendo. Sabemos lo difícil que puede ser. Eso quiere decir que Dios sí está utilizando aún tu contexto del pasado para llamarte a ti a hacer o llevar a cabo una misión. Yo quiero pedirte que juntos nos pongamos de pie en esta noche. Y a mí me encantaría que cantáramos una canción